Bueno, vamos a seguir estudiando esta sección del Sermón del Monte que hemos estado estudiando ya creo que unos 3 o 4 veces, 4 estudios. Y en esta ocasión quiero que ustedes me acompañen, abran sus Biblias, enciendan sus Biblias en Mateo capítulo 5, y vamos a estar estudiando los versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, del 17 hasta el 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Damos gloria a Dios por su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos podido exaltarte a ti, hemos podido reconocer tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu justicia, tu santidad, que sin duda tú nos sostienes. Y ahora estamos aquí reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra incapacidad, Padre, y pedimos que seas tú ahora poniendo nosotros una mente que se enfoque en este tiempo, un corazón que esté dispuesto a humillarse delante de tu palabra, reconociendo que es viva y eficaz, y que sin duda tú conoces cada condición, cada corazón que está aquí en esta mañana. Sean tus propósitos cumpliéndose en medio de nosotros, y que no nos conformemos con solo escuchar, con solo ver, sino que seas tú mismo quien pongas en nosotros esta disposición y esta diligencia en poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, con tal de que podamos ser esos ciudadanos del reino que tú quieres que seamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo en donde muchas personas pudieran confundir el cristianismo simplemente con una vida externa. Y me explico. Para algunos, tal vez, el hecho de decir que son cristianos se reduce a poder asistir a la iglesia, se reduce a cantar alabanzas, se reduce a tener conocimiento de ciertos versículos, tal vez incluso memorizarlos, tal vez evitar cometer algunos pecados que son grandes, algunos pecados que son visibles, o tal vez simplemente mantener una buena imagen delante de las demás personas. Pero el Señor Jesús, en este Sermón del Monte, Él comienza a mostrar que la vida del ciudadano del reino no se trata simplemente de una apariencia religiosa, sino de una obra profunda dentro de sus corazones. Y este problema no es nuevo. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en los días de Jesús. En aquel tiempo, vemos cómo él menciona que los escribas y fariseos, estas personas eran vistas como aquellos grandes ejemplos de espiritualidad. Eran personas que conocían la ley, eran personas que enseñaban al pueblo, eran personas que oraban públicamente, ellos ayunaban, y ellos se cuidaban de una manera diligente, cautelosa, de muchos detalles externos con respecto a la religión. Entonces, humanamente hablando,
parecían hombres completamente entregados a Dios. Para muchos judíos, muchos en este contexto, si alguien estaba cerca de Dios, estaba fiel en los caminos del Señor, sin duda, era este grupo de personas, eran ellos. Ellos eran ese estándar en muchas ocasiones religioso que el pueblo conocía. Eran respetados, eran considerados como modelos, por así decirlo, con respecto a lo espiritual. Pero entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la declaración que Jesús les hace a ellos? Jesús les dice algo que es impactante, que es sorprendente. Les dice, porque yo les digo que si la justicia de ustedes, o sea, de aquellas personas a las que Él está hablando, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, para aquellas personas que estaban escuchando a Jesús, estas palabras debieron ser sorprendentes. ¿Por qué? Porque imagínense, si la justicia de aquellos hombres que, según nuestro entendimiento, son los más religiosos de Israel, si su justicia no era suficiente para llegar a Dios o para estar delante de Dios, entonces ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría alcanzar, por así decirlo, esa justicia? ¿Quién pudiera decir, bueno, este sí alcanzó, hizo lo que tenía que hacer para alcanzar esta justicia delante del Señor? Y eso es precisamente, es en ese punto que Jesús quería mostrarles algo. Jesús no les estaba diciendo que ellos, esas personas, esos seguidores debían ahora convertirse en personas más moralistas que los escribas o que los fariseos, que debían convertirse en personas más religiosas que ellos. Más bien, Él les estaba enseñando a ellos que la justicia que Dios demanda no puede limitarse simplemente a un plano externo, a lo que las personas dejan que se vea. Los fariseos habían aprendido a aparentar cierto nivel de santidad delante de los hombres, pero descuidaban su corazón delante de Dios. Y Cristo comienza a mostrar justamente que la verdadera justicia no consiste solamente en lo que yo debo ver, en verse como una persona espiritual, sino que se requiere que tenga un corazón que sea renovado por Dios. Y hermanos, esto incluso aplica a nosotros en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque una persona pudiera crecer dentro de una iglesia. Pensamos en los hijos nuestros que crecen dentro de una iglesia, personas que pudieran conocer la palabra, conocer doctrina, personas que incluso pudieran estar participando en ministerios y aún así nunca haber experimentado una verdadera obra del Evangelio dentro de sus vidas. Y eso nos lleva sin duda a hacernos una pregunta que es importante a cada uno de nosotros y hacerlo de manera personal. Nuestra vida cristiana, nuestra vida que decimos que somos creyentes, ¿consiste solamente en una apariencia? ¿Consiste en una apariencia externa? ¿O realmente nuestra vida ha nacido de una obra interna del Señor? Con respecto al contexto, para volver un poco y tal vez recordarles algunos de lo que habíamos estado viendo las semanas anteriores, sabemos que Jesús en este sermón, en esta sección, Él se sienta, toma esta posesión de maestro y empieza a darle enseñanzas a todos sus seguidores. Y en los primeros versículos de este sermón, Él ha venido describiendo el carácter del verdadero ciudadano de Dios, del reino. Él habló de aquellos que eran pobres en espíritu, de aquellos que lloran, de aquellos que eran mansos, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los que tienen corazón limpio. Pero luego Él sigue avanzando y Él dice que los creyentes, los ciudadanos del reino, ellos son la luz, ellos son la sal de este mundo. Ellos son los representantes de Dios en medio de un mundo caído. Entonces, es decir, que Jesús aquí, Él no estaba describiendo una religión superficial, sino una vida que refleja justamente el carácter de Dios.
en medio de una comunidad sin duda caída. Ahora, ¿qué pasa? En esta sección que vamos a estar estudiando del 17 al 20, Jesús empieza a explicarnos ahora cómo se relaciona el ciudadano del reino, cómo se relaciona el creyente, el Hijo del Señor, con la ley de Dios. ¿Cómo es esa relación con la ley del Señor? Y algunos podrían pensar, bueno, que si Jesús ahora está confrontando a los fariseos y las tradiciones que ellos tenían, tal vez Jesús estaba intentando rechazar esa ley que ellos conocían. Pero vemos aquí cómo Jesús desde el inicio era clara que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlo. El problema nunca, jamás, el problema estuvo en la palabra de Dios. El problema estuvo en la manera en que los líderes religiosos habían distorsionado, habían reducido la palabra de Dios, la ley de Dios, a simplemente una obediencia externa. Por eso es que este pasaje, este versículo, sirve como si fuera una puerta, de entrada a todo lo que Jesús continuará diciendo a partir de estos versículos. En los versículos siguientes, Él mostrará que la ley no solamente trata con acciones, por así decirlo, visibles, pero también trata con las intenciones del corazón. Como vamos a ver en otros estudios, en otros momentos, no se trata solamente de no matar, sino de no alimentar el odio dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes. No se trata solamente de no cometer el acto de adulterio, sino de no estar cultivando deseos que sean impuros. Entonces, Jesús aquí está mostrando que la justicia del reino es mucho más extensa, mucho más profunda que la justicia religiosa de estos líderes en ese momento dado. Entonces, la enseñanza central que sacamos de este pasaje es que la justicia que Jesús, la justicia que Cristo demanda, no se trata de una apariencia externa. No es eso. No es simplemente, bueno, voy a dejar que las personas vean en mí un hombre piadoso. Las personas como que compren eso. No se trata de eso, sino de una justicia superior. Por eso el título de este estudio. Una justicia superior que nace ¿de dónde? De un corazón renovado por Dios y que se expresa en una obediencia sincera a su palabra. Por lo cual, la pregunta central que va a guiar, va a dirigir esta sección es: ¿en qué consiste la justicia verdadera que Cristo demanda de aquellos que pertenecen al reino de Dios? ¿En qué consiste esa justicia verdadera? Y vamos a estar respondiendo esa pregunta con 3 respuestas claras. Entonces, hermanos, en primer lugar, la justicia verdadera reconoce y honra la autoridad de la palabra de Dios. La reconoce, sabe que es verdad, pero también la honra la autoridad de la palabra. Vemos aquí cómo Jesús comienza esta sección, como ya yo mencioné un poco en la introducción, corrigiendo una idea que tal vez las personas que estaban escuchando, las personas que estaban cerca, tal vez ellos se habían formado una idea errónea, una percepción equivocada. ¿Por qué? Como ya mencioné, como Jesús aquí confrontaba a estos escribas, a estos fariseos, algunos pudieran pensar, no, pero entonces Jesús vino a eliminar la ley, o vino a establecer una enseñanza completamente opuesta, nueva a lo que el Antiguo Testamento les había enseñado. Pero Él empieza con algo importante y empieza diciendo en el 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Desde este inicio Jesús deja claro que su ministerio jamás estaba en conflicto con la ley del Señor, con la revelación del Señor. Todo lo que el Señor había dado anteriormente
a ellos. Y bueno, en este contexto de ellos, cuando ellos expresaban la ley y los profetas, era una expresión común para referirse a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Era esa revelación dada por Dios. Entonces, Jesús está hablando de toda esa revelación que ellos conocían hasta ese momento. Y lo primero que le afirma es eso: yo no vine para abrogar. Y uno diría, bueno, ¿pero qué es abrogar? Abrogar, esta palabra hace referencia a destruir, a invalidar o a dejar sin valor. Entonces, con otras palabras, él está diciendo ahí, yo no he venido aquí para invalidar o para quitarle valor a lo que Dios ha escrito, a la ley y los profetas. Jesús nunca estuvo en oposición a ello. El problema no era la ley, como ya dije, el problema era que los religiosos habían distorsionado la ley. Los fariseos habían reducido la ley a una obediencia principalmente externa. Ellos pensaban que, bueno, mientras podamos mantener o evitar, digamos, ciertos actos visibles y pudiéramos mantener una imagen religiosa delante de otros, ya eran justos delante de Dios. Pero lógicamente ellos ignoraban que la ley también confrontaba directamente al corazón. Y por eso que ellos podían aparentar cierto nivel de santidad externamente, mientras en lo interno ellos permanecían llenos de orgullo, permanecían llenos de hipocresía y lógicamente cargados de una vida de pecado. Y hermanos, esto sigue siendo un peligro incluso en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque una persona pudiera aprender a tener ciertas conductas, por así decirlo, cristianas, a incluso utilizar un lenguaje que sea, por así decirlo, cristiano, tener ciertos hábitos religiosos, mientras que ese corazón se mantiene completamente lejos de Dios. Y por eso es que Jesús constantemente confrontaba la hipocresía de estos líderes religiosos. No porque la ley fuera mala jamás, sino porque ellos la habían distorsionado y la habían reducido a reglas externas, mientras descuidaban su verdadera condición espiritual del corazón. Pero ¿qué vemos? Si continuamos con este versículo, vemos que Jesús dice, o sea, no he venido para abrogar, o sea, que no he venido para invalidar, para quitarle el valor, sino para cumplir. He venido para cumplirla. Y lógicamente, hermanos, esta palabra es clave. Es clave porque Cristo vino a cumplir perfectamente todo aquello que la ley y los profetas anunciaban. Todo lo que ellos habían conocido, Jesús vino a cumplir de una manera perfecta. Él cumplió, pensemos, en ese cumplieron las profecías mesiánicas, en ese cumplen todas esas figuras, esas sombras, por así decirlo, que vemos en el Antiguo Testamento. En ese cumplió todo este sistema sacrificial, pero también él cumplió algo importante, algo que ninguno pudo hacer hasta ese momento, y era vivir una vida en perfecta obediencia a la ley del Señor. Vivió una vida perfecta con respecto a la obediencia de la ley, a la ley de Dios. Y vemos incluso cómo todo el Antiguo Testamento, hermanos, apunta a Cristo, apunta al Señor. Lo vemos como cuando se menciona de este Cordero Pascual, eso apuntaba a Cristo. Lo vemos cuando todos esos sacrificios, una vez más, apuntaban a Cristo, como todo el sacerdocio, todo ese sistema de sacerdocio, una vez más, también apunta a Cristo. Incluso el templo apuntaba a Cristo. Por eso es que Jesús incluso dice en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, analicen las Escrituras, estudien las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, Cristo sin duda es el cumplimiento de ese plan redentor de Dios revelado a través de la ley y los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento. Israel falló, pero Cristo obedeció.
Sabemos que nosotros pecamos, todos nosotros pecamos, pero Cristo permaneció santo. Él vivió una vida perfecta, o mejor dicho, Él vivió la única vida perfecta y justa que ha existido en toda la humanidad. Y pensemos, cada mandamiento fue obedecido perfectamente. Nunca hubo pecado, digamos, en sus pensamientos, en sus palabras o en sus acciones. ¿Y por qué eso es importante entenderlo, hermanos? Porque nuestra salvación no descansa en nuestra propia justicia, sino en esa justicia perfecta de Cristo que ha sido imputada a favor de aquellos que en Él creen. No solamente nosotros necesitábamos a Cristo que muriera por nuestros pecados, también necesitábamos que viviera perfectamente a nuestro favor. Estaba esa vida perfecta para que ese sacrificio pudiera realmente ser efectivo. Delante de Dios, hermanos, nosotros no solamente somos culpables del pecado que tenemos, sino también que carecemos de la justicia perfecta que Él demanda. Simplemente no podemos llegar a ese nivel. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero si continuamos con esta sección, Jesús sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vemos cómo aquí Cristo, Él enfatiza esta autoridad absoluta, Él enfatiza la permanencia de la palabra de Dios. En el lenguaje hebreo, nosotros leemos J, o sea, realmente esa palabra sería iota, y era la letra más pequeña. Es como una I. La I en nuestro alfabeto es la más simple. Es la letra más pequeña de este alfabeto. Y lógicamente la tilde hace referencia a pequeños detalles de esta letra. Ahora, el punto que Jesús hace claro aquí es que, hermanos, ni siquiera el detalle más pequeño de la revelación del Señor dejará de cumplirse. Ni lo mínimo. Por eso te dice, mira, ni la iota ni la tilde sobre eso. Ni eso, lo más mínimo. Ni el detalle más mínimo de lo que Dios ha dicho dejará de cumplirse. Entonces, con esto, hermanos, Cristo está exaltando la perfección de la palabra. Él está exaltando esa confiabilidad de la revelación de Dios. En un mundo donde sabemos que las opiniones constantemente cambian, los pensamientos constantemente fluctúan, en donde muchas personas intentan adaptar la verdad bíblica incluso a la cultura, a los tiempos, a las preferencias personales, Jesús dice que la palabra de Dios va a permanecer firme, que la palabra de Dios no va a ser anulada, que la palabra de Dios no puede ser modificada por las ideas que nosotros pudiéramos tener. Dios sigue siendo santo y su verdad sigue siendo absoluta. Entonces, hermanos, esto sin duda debe inquietarnos y debe confrontarnos. ¿Por qué? Porque hoy muchos quieren un evangelio que les ofrezca salvación, lógicamente, ¿quién no? Pero sin que confronte el pecado, sin que les inquiete con su manera de vivir. Quieren un cristianismo que sea cómodo, sin arrepentimiento, sin obediencia, sin santidad. Quieren una versión del evangelio que se adapte a sus deseos, en lugar de que ellos rindan sus vidas a la autoridad del Señor. Por eso vemos que Cristo jamás disminuye el estándar de Dios. Incluso en el Sermón del Monte,
todo este sermón que vamos a estar estudiando en estas semanas, él incluso profundiza más lo que es el estándar del Señor. En el caso de los fariseos, ellos reducían la ley a simplemente acciones que sean visibles, o lo que las demás personas pudieran ver. Pero Jesús comienza a mostrar que la ley alcanza incluso los pensamientos, alcanza los deseos, alcanza las motivaciones y alcanza incluso las intenciones del corazón. Y como ya yo había mencionado incluso al inicio, más adelante cuando este sermón siga tocando ciertos puntos importantes, él dirá que incluso el odio es asesinato en el corazón. Él dirá que incluso la lujuria es adulterio del corazón. Él dirá que la hipocresía religiosa es corrupción delante de Dios. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, lógicamente, no elimina la obediencia. La gracia va a producir obediencia. La gracia del Señor va a producir obediencia. Y el creyente verdadero, que hoy en día hay que decirlo así, no mira los mandamientos de Dios como una carga que pueda ser difícil o algo que sea obsoleto, que sea de tiempos atrás, como algo insoportable, sino que lo mira como la expresión del carácter santo de aquel que lo salvó. Por eso, una persona que ha sido transformada, ha sido regenerada por el Evangelio, comienza a desarrollar un deseo genuino de querer agradar a Dios en todas las áreas de su vida, cada área de su vida. Entonces, vemos entonces que desde el inicio de esta sección, Jesús deja establecido algo importante. La justicia del reino no consiste en disminuir la santidad de Dios para acomodarnos a nosotros como hombres. Consiste sin duda en que Cristo cumplió perfectamente aquellos que nosotros jamás íbamos a poder cumplir. Y lógicamente ahora transforma el corazón de aquellos que verdaderamente pertenecen a ese reino. Pero si continuamos con nuestra pregunta, vemos que en segundo lugar, hermanos, la justicia verdadera toma seriamente la obediencia de Dios. Después de que Jesús, Él afirma la autoridad de la ley, después de que Él afirma la permanencia de la ley, Él continúa mostrando esa manera correcta en que el ciudadano del reino debe relacionarse con la palabra de Dios. Y por eso es que Él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en los cielos. Siempre cuando estamos estudiando la palabra y aparecen estas palabras que conectan, fueran como si son de transición, de manera que, teniendo esto en cuenta, siempre se sabe que esto conecta lo que ya se ha dicho anteriormente con lo que se va a decir posteriormente. ¿Por qué? Porque si la ley de Dios sigue siendo verdadera, y porque si sabemos que ni una iota ni su tilde pasarán de ellas, entonces la actitud de nosotros como creyentes hacia la palabra, hermanos, es importante. Una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Y Jesús está mostrando que no se puede decir que alguien ama a Dios mientras desprecia su verdad. Yo no puedo decir que yo amo al Señor, pero cuando me dicen algo, me utilizan la palabra para tal vez decirme que algo en mi vida no está bien, entonces yo niego eso. Entonces, aquí vemos cómo Cristo menciona incluso mandamientos muy pequeños.
Aquí no está diciendo grandes mandamientos, aquellos mandamientos que son los más significantes. Él dice mandamientos muy pequeños. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no existen mandamientos insignificantes, o no existen mandamientos que no tengan importancia a la perspectiva del Señor. Más bien Jesús en este caso, Él está confrontando esta tendencia humana que estas personas tenían, que nosotros hoy en día tenemos aún, en que minimizamos ciertas áreas de la obediencia. Muchas veces nosotros clasificamos el pecado, clasificamos los mandamientos del Señor según nuestra propia conveniencia. Sabemos que con facilidad podemos decir, no, pero yo sé, pero eso, ¿sabes? No es algo tan grave. No, pero eso no es algo tan grande. Sí, yo sé, pero es que eso era más de aquellos tiempos. Tú sabes, eso no importa tanto. No, pero tú sabes, Dios entiende mi situación. Hermanos, Cristo deja claro, toda la palabra de Dios termina reflejando el carácter santo de Dios. ¿Y qué implica eso? Que debe ser tomada seriamente. Toda la palabra, no una parte, toda la palabra. Y eso es justamente lo que vemos hoy en día. Muchas veces somos tolerantes con aquellos pecados que no escandalizan, por así decirlo, tanto en la parte externa. ¿Quién es orgulloso? Tenemos a tres hermanos, incluyéndome a mí 4, que somos orgullosos. ¿Quiénes aquí en ocasiones tienen este enfriamiento tal vez espiritual? ¿Quiénes no oran a tiempo y afuera de tiempo? ¿Quiénes a veces caen en un proceso de amargura o de crítica constante o de murmuración o no logran perdonar a una persona? O pueden vivir una vida en donde hay cierta indiferencia hacia lo que Dios ha establecido. Hermanos, vemos aquí que muchas veces estos pecados pasan desapercibidos delante de las otras personas. Yo pudiera estar aquí predicando y tener cada uno y centenares más de estos pecaditos, de estos pecados insignificantes. Pero hermanos, tenemos que entender algo. Delante de Dios, ninguno de ellos pasa desapercibido. Ninguno de ellos. Recordemos que el Señor jamás se mide por, digamos, según la opinión nuestra, la opinión humana, la perspectiva humana, según nuestra cultura. El estándar, el medidor del Señor, hermanos, es su propia santidad. Es la santidad del Señor. Y es la santidad del Señor lo que está midiendo también nuestro andar. Entonces, los escribas, los fariseos, ellos habían caído precisamente en ese error. Aparentaban ser extremadamente cuidadosos, diligentes con ciertos detalles externos, pero ellos estaban entonces realmente manipulando la ley y acomodándola a sus propios corazones. Eran estrictos, sumamente estrictos en asuntos visibles, pero descuidaban una de las cosas más importantes: la justicia, la misericordia y su fidelidad delante de Dios mismo. Habían convertido la obediencia en qué? Simplemente en una actuación religiosa. Y hermanos, esto sigue ocurriendo hoy en día. Una persona que puede verse muy espiritual, el santo, y al mismo tiempo, sin duda, vivir con áreas de desobediencia que considera pequeñas, que considera que no son tan graves. Puede cuidar su imagen delante de otros mientras tolera pecado en secreto. Pero hermanos, nosotros vemos cómo Cristo enseña que la verdadera obediencia no selecciona qué partes de la palabra
obedecer y cuáles quiere ignorar. Sabemos que no es así. Pero si continuamos, vemos que Jesús no solamente habla de quebrantar, por así decirlo, los mandamientos, sino que dice que incluso estas personas enseñan así a los hombres. Y esto hace incluso la advertencia aún más seria. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda persona que minimiza la verdad de Dios, cada vez que nosotros, es bueno que a veces no entendamos que estamos a veces en ese grupito, cada vez que nosotros minimizamos la palabra de Dios, hermanos, de una manera inevitable, esto tendrá influencia sobre otros. Tendrá influencia en otras personas. Y al final van a terminar haciendo lo mismo que hacemos. Y esto era exactamente lo que estaban haciendo estos líderes. Enseñaban una justicia que estaba reducida a reglas externas, mientras el corazón estaba lejísimo de Dios. Y esto, hermanos, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tratamos el pecado de una manera liviana delante de otras personas, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñándoles a esas personas de una manera indirecta que la santidad de Dios no es tan importante. Cada vez que nuestros hijos, tal vez, permitimos, digamos, si pasa en su casa, que usted dice una mentira o motiva a su hijo a mentir, usted le está diciendo, le está mandando ese mensaje: papito, mamita, mira, no es tan importante eso delante del Señor, es algo ligero. Cada vez que nosotros nos quejamos delante de nuestros hijos, le estamos diciendo a nuestros hijos: mira, ustedes pueden hacer eso porque al final Dios no tiene el control de todas las cosas. No hay que ser agradecido en cada aspecto. Cada vez que nosotros nos quejamos de nuestro trabajo con nuestros otros colegas, le estamos diciendo a ellos: no, mira, en el mundo cristiano también uno puede quejarse de los supervisores, de los jefes, porque al final así somos. Al final eso es así, es parte de la vida. Yo estoy en la iglesia, pero ahora yo no soy de la iglesia, yo soy simplemente un carnal como tú eres. Entonces, recordemos, hermanos, nuestros hijos, bueno, nuestro cónyuge, los que estamos casados, nuestro cónyuge observa, nuestros hijos observan, los hermanos dentro de la iglesia observan, aquellos en nuestro entorno, en nuestro trabajo observan. Personas lejos de la fe están pendientes a la manera que nosotros actuamos. Por eso, la manera en que vivimos tiene un impacto espiritual en aquellos que nos rodean. Pero continuando, vemos que Jesús entonces dice algo importante. Él dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, hablando lógicamente de la ley, de lo que Dios ha dicho, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, es importante observar el orden, ¿no? Siempre es importante observar el orden. Mas cualquiera que haga que los haga. Cualquiera el que lo haga, y después dice: y los enseñe. Los haga y los enseñe. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hermanos, en el reino de Dios, la obediencia verdadera no comienza con palabras. No es: hermano, tú tienes que hacer esto. Para que yo pueda ser un hermano, tú tienes que hacer esto. Mira, en tu matrimonio tú deberías hacer así con tu cónyuge. Antes de enseñar, yo debo hacer. Y por eso es que aquí el Señor dice: cualquiera que los haga y los enseñe. Entonces, no se trata de palabras, hermanos. Se trata de tener una vida que esté rendida a la voluntad de Dios. Si una vida que no está rendida, es imposible que yo pueda entonces hacer para después enseñar. Simplemente no se puede. Antes de enseñar a otros,
la verdad debe que gobernar nuestros propios corazones. Lo cual muchas veces debe motivarnos y hacernos pensar, bueno, si mis hijos no están respondiendo tal vez en mi casa, el problema tal vez soy yo, tal vez yo no estoy haciendo y yo estoy exigiendo que ellos hagan otra cosa. O yo quiero enseñarle algo completamente ajeno de lo que ellos tal vez están viendo en el hogar. Si mis familiares tal vez que yo quiero que ellos abran los ojos, vengan a los pies del Señor, sabemos que todo es el Señor que lo hace, pero si yo quiero constantemente enseñar en la palabra, tal vez ellos no pueden ser enseñados porque no ven eso en mí, esa acción en mí. Entonces, hermanos, hay personas que conocen doctrina, hablan correctamente, pueden estar sirviendo dentro de la iglesia, pero sin duda su vida privada contradice lo que ellos profesan públicamente. Lo contradicen completamente. Y Jesús aquí está mostrando que la verdadera grandeza en el reino no se mide por el reconocimiento humano, no se mide por eso, no se mide por popularidad, no se mide por apariencia religiosa, sino por una vida que ama sinceramente hacer la voluntad de Dios. Una vida que ama, que desea eso realmente. Entonces, llega un punto que cuando uno como creyente va desarrollando, digamos, una relación bien con Dios, llega un punto que uno va a pensar, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer? O alguien que no está bien sujeto, sometido a la voluntad, pudiera preguntar, bueno, ¿qué sería lo mínimo que yo debo hacer para que me vean como bien? No, una persona que tiene una fe verdadera, que tiene un corazón sometido a la voluntad del Señor, dice, ¿qué yo pudiera hacer para agradar más a Dios? ¿Qué yo puedo hacer para realmente dejar que Dios se agrade en mí, en mis pensamientos, en mi conducta, en mis acciones? Busca caminar en santidad. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Los hermanos, la obediencia verdadera jamás nace del castigo, del temor al castigo. Como los niños que, bueno, mis padres me dijeron que yo tengo que a tal hora ya tener la habitación todo recogida, y de repente entran y los niños van haciendo todo rápido para evitarse lógicamente la disciplina. En muchas ocasiones eso es temor al castigo. Pero en el caso de un creyente, sin duda esa obediencia nace de amor al Señor. Por eso Jesús mismo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una religión externa, hermanos, sin duda puede expresar una obediencia o una disciplina que sea temporal, por un tiempecito, pero solamente el Evangelio es que produce amor genuino por la voluntad de Dios. Solamente el Evangelio. Solo el Evangelio puede producir eso. Pero debemos tener cuidado aquí. O sea, Jesús aquí no está enseñando, digamos, salvación por obediencia perfecta. Lógicamente nadie, ninguno de nosotros podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias obras. Simplemente no se puede. Pero lo que Cristo está mostrando aquí es que una fe verdadera, de manera inevitable, produce una actitud, digamos que, distinta hacia la verdad de Dios. Cuando el corazón ha sido renovado por el Evangelio, la obediencia deja de ser solamente una obligación externa y se convierte, por así decirlo, en el fruto natural de una nueva vida con Cristo. Y entonces, hermanos, por eso en que una persona, por la manera en la que una persona trata, se relaciona con la palabra de Dios, con la revelación de Dios, revela mucho acerca de su condición, de su corazón. Aquí, aquel que ama a Cristo, aquel que ama al Señor,
lógicamente también comienza a amar aquello que Cristo ama. ¿Y qué es eso? La verdad del Señor, la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, vemos también que la justicia verdadera nace lógicamente de un corazón transformado y no de una religión externa. Sin duda vemos cómo Jesús llega a esta declaración que impacta, que sorprendía cuando Él lo dijo en este momento. Dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sin duda ya yo expliqué un poquito sobre eso, pero recordemos una vez más este grupo de personas, la percepción que el pueblo tenía de ellos, los hombres más religiosos, por así decirlo, de Israel, eran, otra vez, expertos en la ley. Hermanos, estas personas dedicaban sus vidas estudiando las Escrituras, oraban, ayunaban, diezmaban, procuraban tener toda esta imagen estricta de santidad. Y como ya dije, ellos a la vista de Israel, a la vista del pueblo, parecían estos, sin duda, este modelo más alto de espiritualidad. Entonces, una vez más, por eso cuando Jesús declara esto, cualquiera pudiera decirlo, pero entonces no hay manera, o sea, simplemente no hay manera de que yo pueda incluso pensar en alcanzar eso. Tendría que quedarme en el deseo, porque si ni estos maestros pueden, si ni la justicia de ellos alcanza, digamos, lo que Dios quiere, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Entonces, el problema de estas personas, hermanos, no era la falta de actividad, era directamente el problema de su corazón, el corazón de ellos. Y eso siempre ha sido el problema del hombre, siempre ha sido el problema. El pecado, hermanos, no comienza simplemente en acciones externas, nace internamente. Y por eso es que Jeremías nos dice eso claro, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Nuestro corazón es engañoso. Incluso en versículos posteriores, que no vamos a estar viendo en esta sección, Jesús describiría a este grupo como sepulcros blanqueados, que lógicamente son hermosos por fuera, pero que están llenos de corrupción por dentro. Y hermanos, ese es el peligro de la religión externa. Esa es la tragedia de la religión externa. ¿Por qué? Porque puede producir al final una conducta que sea modificada, una conducta que aparente, pero que no produce una vida nueva delante de Dios. Puede crear apariencia de santidad mientras el pecado sigue, a todo volumen, a toda fuerza dentro del corazón. Y entonces aquí Cristo comienza a establecer, por así decirlo, la diferencia entre esta justicia religiosa y esta justicia que proviene del reino mismo, que es característico del ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque la justicia religiosa se preocupa principalmente por lo que se puede ver, lo que es visible. Busca reconocimiento humano, quiere aparentar ser santo delante de las demás personas, se enfoca en reglas externas, mientras descuida todas las motivaciones internas del corazón. Pero la justicia del reino es diferente. No consiste solamente en, por así decirlo, controlar esas acciones externas, sino en una obra que Dios mismo es el que hace en el corazón. Y por eso en los versículos siguientes, como ya había mencionado, Jesús irá más allá de esa conducta visible y Él confrontará también el interior del hombre. Entonces, con esto, hermanos, Cristo nos muestra que el problema del hombre, una vez más, nunca ha sido solamente lo externo. Lógicamente, eso es una rama de la raíz que viene por dentro.
Debemos entender que mientras el corazón permanezca lejos de Dios, ninguna cantidad de religión podrá reconciliar verdaderamente al pecador con él. Simplemente no se puede. Entonces, hermanos, debemos entender, y una vez más vuelvo a decirlo, en nuestros tiempos pudiéramos estar aquí muchas personas, lamentablemente hasta personas predicando la palabra, y poder aparentar cierta madurez espiritual, pero en privado tener una vida completamente lejos de Dios, completamente ajena a lo que Dios ha establecido. Y es justamente esto lo que Jesús está denunciando en esta corta sección que nosotros hemos estudiado. Los fariseos convirtieron esto simplemente en una actuación religiosa. A pesar de tener tanto conocimiento, tanto estudio, ellos simplemente utilizaron ese conocimiento a su propio provecho, a su propia conveniencia. Entonces, una vez más, hermanos, la verdadera justicia comienza en Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único que pudo, hermanos, cumplir perfectamente la ley. Y cuando uno de nosotros, cuando una persona pone su fe en Él, ¿qué pasa? Es un término que se usa, esa justicia es imputada en esa persona, esa vida perfecta que Cristo vivió, se pasa a esa persona. Y esa salvación, lógicamente, produce una nueva manera de vivir. ¿Qué nos ayuda? El Espíritu que está morando en nosotros, que cambia nuestros deseos, cambia nuestros pensamientos y cambian nuestras prioridades. Entonces, por eso esta justicia superior de la que Jesús habla, hermanos, no es simplemente mejorar la versión religiosa de los fariseos y los escribas. Hermanos, es el resultado de una vida que ha sido alcanzada por el Evangelio. Es el resultado, una vez más digo, de una vida que ha sido alcanzada por el Evangelio. La religión que puede producir apariencia externa, reconocimiento de los demás, supuesta santidad, pero solamente Cristo puede dar un nuevo corazón. Damos gloria a Dios. Entonces, hermanos, concluyendo, Jesús aquí deja claro que la entrada al reino de Dios no ocurre por esta religión externa o por esta apariencia de espiritualidad delante de los hombres. Pensemos en este grupo de escribas y fariseos que parecían justos externamente, su corazón permanecía lejísimo de Dios. Y Cristo muestra que la justicia del reino es completamente diferente. La justicia que Dios demanda no consiste solamente en reglas, en actividades, en conductas que sean visibles. Es una justicia que nace de un corazón que ha sido renovada por el Señor. Una justicia que ama la verdad, una justicia que toma en serio la santidad del Señor y una justicia que te lleva a obedecer sinceramente al Señor. Y aunque ninguno de nosotros pudiéramos, de ahora en adelante, producir, digamos, esa justicia perfecta en nuestras propias fuerzas, sabemos que Cristo ya lo cumplió. Cristo ya lo hizo, hermanos. Él obedeció donde nosotros fallamos. Cristo obedeció donde nosotros vamos a fallar. Y por medio de Él, el pecador no solamente, hermanos, es perdonado, sino que también recibe esta oportunidad de poder estar sin duda con el Señor, pasar su eternidad con el Señor. Y vuelvo a la pregunta entonces que hice en mi introducción. ¿Tengo solamente una apariencia cristiana? Si nos examinamos, o sea, lo que yo soy, lo que representa mi fe, se queda en la superficie externa, o yo puedo decir con seguridad que Cristo ha cambiado mi corazón. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones. En primer lugar, examina si tu fe, examina si tu cristianismo, vamos a usar esa palabra, está más enfocado en apariencia que en una vida rendida a Dios.
Dice 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Nosotros pudiéramos mantener una imagen cristiana delante de otros mientras el corazón está lejos, o mientras el corazón se está apartando. Los fariseos eran expertos en esto, pero Cristo conocía la verdadera condición de sus corazones. Entonces, la pregunta, hermanos, no es solamente, bueno, ¿cómo me ven los demás? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está realmente mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Debemos examinarnos, hermanos, sinceramente, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está mi amor por la santidad de Dios? ¿Cómo está mi lucha con el pecado? ¿Cómo está ese deseo que yo tengo, innato o genuino, por así decirlo, de querer obedecer al Señor? ¿Cómo está? En segundo lugar, hermanos, como se mencionó, no minimices áreas pequeñas de desobediencia. Dice el Señor en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Muchas veces, hermanos, caemos en el error de justificar ciertos pecados porque consideramos, o nuestra cultura, nuestra sociedad considera que no son tan graves, no son tan malas. Pero Jesús aquí deja claro, hermanos, que ni esos mandamientos más pequeños deben tratarse de manera liviana, de una manera ligera. Los pecados que son tolerados, por así decirlo, en secreto, lentamente terminan endureciendo el corazón. Y por eso debemos preguntarnos una vez más, ¿en cuáles áreas yo estoy justificando? ¿Cuáles cositas pequeñas, cosas que nadie sabe, yo estoy tolerándolas? Yo estoy diciendo, no es verdad, pero yo estoy haciendo esto por X motivo. ¿Cuáles áreas estoy justificando? ¿Cuáles pecados estoy tolerando? ¿Qué cosas yo he dejado de tomar en serio respecto a lo espiritual? La santidad, hermanos, muchas veces se reflejan en esas pequeñas decisiones diarias que nosotros tomamos. En tercer lugar, ama la palabra de Dios y sométete a ella completamente. Que podamos llegar a expresar palabras como el salmista que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Pudiéramos tener eso grabado en nuestras mentes, hermanos, pecar sería un poquito más difícil. No seríamos tan tolerantes con lo malo. El creyente verdadero no busca cuánto puede acercarse, por así decirlo, al pecado o mantenerse pecando. Él desea agradar a Dios. Eso es lo que desea. La obediencia deja de verse solamente como obligación y comienza a verse como una expresión de amor hacia el Señor. Entonces, por eso nosotros debemos, hermanos, crecer con respecto a nuestra lectura de la palabra. La manera que nosotros estudiamos, que esa palabra realmente nos hable. Crecer en obediencia, crecer en meditación y crecer en nuestro sometimiento a la verdad del Señor. En cuarto lugar, descansa en la justicia perfecta de Cristo. Descansemos en la justicia del Señor. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, este pasaje no debe llevarnos al orgullo, por así decirlo, religioso, sino al contrario, a depender más y más y más del Señor cada día. Nuestra esperanza jamás puede descansar en nuestra propia obediencia,
en nuestras propias obras, porque sabemos que vamos a fallar. ¿Cuántos de nosotros ya no pecamos varias veces en este corto momento que estamos despiertos? Nuestra esperanza está en esa justicia perfecta de Cristo a favor de aquellos que en Él creen. Y es precisamente porque hemos sido salvados por esa gracia, ahora nosotros vivimos deseando honrar a aquel que nos salvó. Y en quinto lugar, hermano y amigo, entiende que la religión externa no salva. La religión externa no puede salvar. Vemos como Jesús mismo lo dice en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, pensemos, hermano. Piensa, amigo, piensa, joven. Tal vez tú has crecido dentro de la iglesia. Tal vez tú conoces versículos, tal vez tú te has incluso memorizado ciertos versículos. Tú cantas, tú oras, tú participas en actividades cristianas. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿realmente perteneces a Cristo? Hermanos, vemos el ejemplo de los fariseos. Eran personas extremadamente religiosas, personas preparadas. Y aún así Jesús dijo que su justicia no era suficiente para entrar en el reino del Señor. Sabemos que la salvación no se obtiene por apariencia, no se obtiene por buenas obras o por un conocimiento bíblico. El hombre necesita reconciliarse con el Señor. Y por eso el llamado de Cristo no es simplemente que nosotros nos portemos mejor, seamos mucha, sino que realmente haya un arrepentimiento y que podamos venir a Él en fe. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, Cristo puede perdonar el pecado y realmente dar una vida nueva.